Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las personas que están conectadas en el Zoom, muchísimas gracias a las personas que están acá presentes. Esta es la mesa de cosmologías indígenas digitales. Disculpen que tengo un montón de cosas abiertas. Aquí presentes Kimberly Raz y Yolanda López serán las ponentes de esta mesa. Esta mesa se marca en el Encuentro Latinoamericano de Antropología Digital, el segundo encuentro organizado por la Red de Antropología Digital. Y sin más, en realidad, doy por abierta la mesa. Les quisiera recordar que cada ponente tiene 15 minutos para presentar. Les recomiendo presentar a cada una y luego vamos a tener un tiempo para poder interactuar y preguntar. Ya que son dos personas, la moderación estaría bueno que sea más dialógica. Y te propongo, Kimberly, vos, si te parecería comenzar. Vale, sin problema. Voy a compartir entonces. Vale, se ve bien. Creo que tengo que poner pantalla completa, ¿no? ¿Así? Perfecto. Vale. Nosotros estamos viendo tu visión de presentación. Te aviso por si te molesta. ¿Y así se vería bien? ¿O? Así se ve bien. Si te parece, además, desde acá estás en un proyector bastante grande. Ok, vale, pues lo haré así. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al encuentro y a las organizadoras por darme este espacio para compartir mis ideas. Mi participación se titula Presencias y ausencias de los tejidos indígenas Jalca, Bolivia en las redes sociales. Y lo que voy a presentar básicamente es un caso etnográfico, fruto de mi primera estancia de investigación en Bolivia este año y algunas cuestiones y observaciones que me han surgido a partir de ahí. Tengo que confesar que soy nueva en lo que es el tema de la antropología digital, entonces me van a disculpar si no entro mucho en teoría, pero espero aún así poder contribuir a algunas observaciones interesantes para comentar. Mi tesis, o sea, mi investigación de tesis, de donde surgen estas observaciones, en realidad se dedica al estudio de lo que es la vida social y el proceso de patrimonialización de los tejidos Jalca. Pero las observaciones que voy a compartir sobre todo vienen de la preparación de la primera estancia. Y esto se debe a que por la pandemia del COVID la tuve que retrasar 2 años. Y me imagino que de forma similar a muchos otros investigadores, pues ante la imposibilidad de viajar y poder avanzar en nuestras investigaciones, pues me vi quedándome en casa y teniendo que empezar la investigación de otra manera, ¿no? Entonces empecé a fijarme en la presencia de estos tejidos en todos los medios que tenía a mi alcance a través de Internet, ¿no? En periódicos, en redes sociales, en diferentes plataformas. Y de lo que me di cuenta, lo que quiero avanzar antes de entrar más en la materia, sería que hay una presencia considerable del objeto en sí, del tejido Jalca, pero una ausencia casi completa de las tejedoras que los elaboran. Entonces, para conocer un poco lo que son los tejidos Jalca, bueno, aquí se ven las tejedoras Jalca vendiendo sus tejidos en un evento que se celebró en la comunidad. Aquí también una fotografía de un grupo de jóvenes con su vestimenta tradicional, que es el objeto de estudio en investigación. Y para ubicarnos un poco, pues las comunidades Jalca en realidad son una región étnica que se ubica al norte y al noroeste de Sucre, en Bolivia, a unas 2 horas más o menos en auto, y son comunidades campesinas de habla quechua que se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia y, como en muchos otros lugares, pues tienen un proceso de
migración importante hacia la ciudad de Sucre, también a las ciudades de Potosí y Santa Cruz, sobre todo de los jóvenes que se promocionan y de los hombres, quedándose en la mayoría de los casos las mujeres en las comunidades. Entonces, los tejidos de los que estoy hablando en esta presentación son relativamente conocidos a nivel nacional, están presentes en muchos de los museos etnográficos, no solo en Bolivia, también en algunos en Estados Unidos y en Canadá, y también se conocen bien en la antropología de los Andes por los estudios de Verónica Cereceda. Y sobre todo son famosos por esta iconografía particular que tienen y que en realidad es muy poco propia de los textiles andinos. Las tejedoras dicen que en estos tejidos ellas representan el mundo del Ucupacha, que se traduce como el mundo de adentro o el mundo interior. Muchas veces se confunde con la idea del infierno cristiano, pero no tiene nada que ver, porque sigue lo que es la cosmovisión andina de las tres pachas, que es también fruto del proceso colonial, no es una idea prehispánica, y que está dividida en esta idea de las tres pachas, ¿no? El Hanampacha como el mundo de arriba, el Caipacha como el mundo de aquí, donde vivimos los seres humanos, donde se llevan a cabo las actividades cotidianas, y el Ucupacha, que sería este mundo de adentro o el mundo interior. Y este lugar sería un lugar habitado por seres no humanos. Las tejedoras dicen que las figuras que ellas tejen se llaman kubus y son animales de formas fantásticas, a veces también son animales reales y podemos encontrar ocasionalmente representaciones del diablo, al que llaman supay. Y como pueden ver es un diseño bien abigarrado, confuso, pero bien encajado y que da la sensación de movimiento. El lugar principal donde podemos encontrar esta iconografía, como pueden ver aquí, es en una de las prendas del vestuario femenino que se llama axu, y es una especie de sobrefalda que las mujeres llevan amarrados en la cintura y que llega hasta las rodillas más o menos. Y bueno, también aquí de cerca pueden ver el resto de la decoración de la vestimenta tradicional, donde destacan sobre todo estos bordados florales. Entonces, lo que he traído a continuación, lo que quería compartir con ustedes son una serie de ejemplos de la presencia de estos tejidos y de la iconografía jalca en diferentes medios digitales, en redes sociales y otro tipo de plataformas. Y la primera que quería destacar es la del Museo de Arte Indígena, el Museo Azur, que está en Sucre, y que bueno, tiene su página en Facebook, que es, digamos, la presencia digital más activa del museo. Este museo es uno de los principales hitos turísticos en Sucre y también es bien conocido a nivel nacional y se originó gracias a un proyecto de revitalización textil que tiene lugar desde los años 80 en esta región y que ha ayudado, digamos, a recuperar la calidad de estos tejidos y gracias a ellos también la fama que tienen hoy en día. Otro ejemplo que quería traer, que es digamos algo así como un poco más moderno, es el de una empresa de jóvenes artesanos que se llama Montonera, que elaboran accesorios con estos tejidos tradicionales, jalcas, y también con otros tejidos, como dicen ellos en su página, ancestrales bolivianos. Tienen presencia en Instagram, en Facebook, venden a través de diferentes medios. Y bueno, ellos elaboran estos accesorios incluyendo como detalles los tejidos jalca. Luego, siguiendo en el mundo de la moda, pero a una escala un poco más grande, he traído una serie de ejemplos de diseñadoras de renombre que se inspiran igualmente en los diseños tejidos jalca para diversas colecciones. Aquí, por ejemplo, la diseñadora Carmen Camacho presenta en la Bolivia Fashion Week de 2016 una prenda, un axu, esta sobrefalda, pero de dimensiones enormes. Y de la misma manera, 2 años más tarde, en otra colección que presentó también en la Bolivian Fashion Week, pero también en la New York Fashion Week, de nuevo pues una colección que utiliza estos pequeños detalles de tejidos jalca. Aquí no se ve muy bien porque la foto es bien pequeña, pero los detalles de la chaqueta, del cuello, del traje y del sombrero son tejidos jalca originales que utilizó la diseñadora. Otro ejemplo es el de Sonia Avilés, otra diseñadora
boliviana que muestra en la DC Cultura Fashion Show de este año, del 2022, también un conjunto de vestidos que no están inspirados en el diseño del ucupacha que les estaba enseñando, pero sí en los bordados florales que igualmente forman parte de la vestimenta tradicional femenina. Podemos ver, por ejemplo, sobre todo los primeros 3 vestidos de este vídeo en YouTube que recoge el desfile, pues son muestras de su colección inspirada en la iconografía Jalca. Y también un ejemplo de una diseñadora quizás menos conocida, la marca que se llama La Espina, son un conjunto de, bueno, son un dúo de hermanas, Vania y Mónica Rodríguez, que igualmente tienen presencia en diferentes blogs, en su página en Facebook, donde publicitan sus trabajos, sus vestidos, de los cuales algunos están inspirados igualmente en la iconografía Jalca. También en algunas entrevistas pues ellas lo comentan, en las páginas de Facebook ya no suele aparecer una referencia directa, pero en las entrevistas. Pasando a otro conjunto de ejemplos más propiamente digitales, por decirlo de alguna manera, donde los tejidos Jalca igualmente han servido de inspiración directa, quería destacar esta tipografía creada por Amuki Studios, por la diseñadora Vanessa Zúñiga, que ha publicado en la plataforma Behance, que es una plataforma de Adobe, bueno, de Adobe Cloud creo, donde los diseñadores pueden compartir trabajos creativos, ¿no? Y comentarlos también. Igualmente, esta diseñadora tiene presencia en Instagram, tiene una página web donde vende productos en los que ella utiliza los diseños elaborados, pero impresos, para venderlos directamente al público. Y sobre los tejidos Jalca también tiene una serie de prendas que muestran esta iconografía. Luego les he querido traer 2 ejemplos de videoarte o vídeos de animación creados por Patricia Aramayo y Joaquín Cuevas en el 2013-2014, que muestran igualmente o bien un diseño directamente inspirado en la iconografía Jalca, como podemos ver abajo a la derecha en el vídeo que se llama Curus, o en el trabajo de las tejedoras y un poco la historia y algunos mitos relacionados con el trabajo de las tejedoras, como podemos ver en el vídeo Payal. Este también ha recorrido algunos festivales internacionales y ha ganado hasta 3 premios. Estos 2 vídeos están en la plataforma Vimeo, que como sabrán es una plataforma de vídeos un poco alternativa a YouTube, más enfocada a creadores audiovisuales profesionales o amateurs. Y uno de los últimos ejemplos para traer es el de Iván III, es un proyecto bien original, donde este programador diseñó una serie de códigos QR igualmente inspirados en la idea, bueno, en esta iconografía del ucupacha de las comunidades Jalca, donde además cada código QR enlaza con una noticia que tiene que ver con la región. Publicado en una plataforma que se llama Medium, que es una plataforma para compartir ideas y que además aboga por un modelo nuevo de publicación digital un poco más alejado de la publicidad. Entonces también un proyecto bien interesante. Y para cerrar esta exposición de los ejemplos, solo quería mencionarles que además algunas redes o algunas páginas, como por ejemplo aquí Facebook, están siendo utilizados por instituciones públicas, instituciones del gobierno, para transmitir noticias sobre el proceso de patrimonialización. Es un proceso que se inició más o menos en el 2017, en el cual se intenta que está en proceso, no está concluido, pero se intenta que los tejidos Jalca sean reconocidos patrimonio inmaterial por la UNESCO, ¿no? Entonces, es uno de los canales de información, pero que no llegan a las comunidades. Entonces, después de exponer estos ejemplos, a raíz de ellos, lo que quería mostrarles es que hay una presencia considerable del tejido Jalca en Internet. Están presentes en diversos medios digitales, en algunas redes sociales, pero como les he avanzado antes, siempre aparece el producto o su iconografía de forma directa o de forma indirecta, como fuente de inspiración, por ejemplo, pero nunca aparecen las tejedoras que elaboran estos tejidos. Las tejedoras de Maragua, sin embargo, las tejedoras Jalca, sí usan las redes sociales, como he podido constatar en mi trabajo de campo, principalmente WhatsApp y Facebook. Y es verdad que no es un uso intenso o un uso constante,
porque no todas tienen móvil o celular, muchas veces son compartidos por varios miembros de la familia, se pierden, se tarda mucho en sustituirlos, y además es costoso adquirir los megas para conectarse a internet. En la mayoría de las comunidades pues no llega wifi, no se puede conectarse al wifi, y para adquirir los megas hay que comprar unas tarjetas que se venden en Sucre, en la ciudad. Entonces, si bien las tejedoras utilizan redes sociales, utilizan internet para estar en contacto con sus familias, con sus amigos, a veces también para reivindicar la cultura en el contexto de festividades importantes que se celebran, sí que quiero destacar que ellas nunca utilizan las redes para publicitar sus tejidos elaborados y tampoco para venderlos. La venta sigue siendo de forma directa al turista, a través de guías o en eventos locales que se celebran. Y además de esto, las tejedoras no tienen un contacto directo con los diseñadores que se inspiran en sus tejidos para elaborar sus productos. Estos diseñadores normalmente conocen estos diseños por los museos o también por páginas en internet, en blogs, en redes que muestran estos tejidos. Entonces, partiendo de esta observación, que he resumido un poco con esta idea de la presencia de los tejidos como tejidos online y la ausencia de las tejedoras como tejedoras offline, quería compartir estas 3 observaciones o reflexiones finales, avisando de que es un trabajo en proceso. Entonces estoy aún pues, recogiendo mucha información y tratando de entenderlo dentro del marco de la antropología digital. En primer lugar, creo que la presencia de los tejidos Jalca en las redes nos hablan de las relaciones de poder. El uso y la visibilización de los diseños textiles Jalca en los medios no está en manos de las tejedoras, sino de personas e instituciones ajenas a las comunidades, muchas veces ubicadas en un contexto urbano y con mayores facilidades para conectarse a internet. En muchas ocasiones, sobre todo en los ejemplos que les he mostrado del mundo de la moda, me parece necesario pensar no solo en que los diseñadores se inspiran en estos tejidos, sino también en la apropiación indebida de estos diseños, lo que implica un beneficio económico para estos diseñadores y sus marcas que no retribuyen las comunidades, lo cual enlazaría a su vez con cuestiones de la autoría y también de la propiedad de las ECT, que son las expresiones culturales tradicionales. Y luego, por otro lado, como la presencia de los tejidos en estos espacios digitales no es conocida por las tejedoras, pues tampoco es contestada. Comparado con otras áreas de los que tengo información, como en Estados Unidos o Centroamérica, donde los pueblos indígenas sí tienen mecanismos de control y protección de su arte textil, estos aún son ausentes en Bolivia. Luego, en segundo lugar, creo que podemos pensar en que hay diferentes preferencias en los usos de los medios digitales. Y aquí me gustaría citar a Gemma Orobich en un libro que publicó en 2020 que se llama Medios Indígenas, y ella explica: con relación a los otros medios directamente practicados por los pueblos indígenas, específicamente la radio, el vídeo y las redes sociales, la oralidad se presenta invariablemente como la lógica que estructura toda la comunicación amerindia. Entonces, esta observación me parece interesante porque creo que la lógica de la oralidad se traduce en ese sentido en una preferencia por el uso del audio y una comunicación por medio de la palabra, antes que la imagen, que sería más bien quizás una lógica occidental. Y junto con factores más pragmáticos, como podría ser el hecho de que la visualización de imágenes implica un mayor gasto de datos, entonces un mayor gasto de megas, lo cual es más costoso, pues se prefieren aplicaciones como WhatsApp o el chat de Facebook antes que Instagram y YouTube. Y por último, también me gustaría, o creo que estas observaciones nos permiten pensar en que los nuevos espacios que abre Internet, el uso de los medios digitales, también nos permiten pensar en que se crean nuevas relaciones, ¿no? Siguiendo un poco la idea de la etnografía multilocal de George Marcus y la idea de seguir las formaciones culturales
a través y dentro de múltiples sitios de actividad, lo cual él condensa como la idea de seguir los objetos. Creo que podemos pensar o considerar que la presencia de los tejidos Jalka en los nuevos espacios digitales, espacios online, también implica que se crea una nueva red de relaciones en torno a ellos, con otros usuarios y otros consumidores. Y para concluir esta presencia, pues creo que esta nueva red de relaciones que se crea lo que permite es que se conoce parte de la cosmovisión andina o la cosmovisión que tienen estas comunidades Jalka, por ejemplo, por parte de antropólogas que no están pudiendo viajar para hacer su trabajo de campo. Pero por otro lado, es una red de relaciones que está mediada por los artistas que publican este material, ¿no? O sea, no es una relación directa, sino una relación que siempre viene mediada por alguien. Y sí, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Se me escucha? ¿Bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Yolanda, ¿estás preparada? Hola, sí, espero que no me saque el Zoom. Así. Voy ahora a compartir la presentación. Está... Ahí va. Ah, estás congelada. A ver. A ver, ahora me escucha. No. Cosas del iris. Yolanda. Quizás que apague la cámara. Sí, se lo propuse, pero creo que no nos escucha. No, se lo pongo por el chat. Ahí se está conectando. Se está conectando. Hola, a ver si Ahí se te escucha perfecto. lo podemos lograr. ¿Ven mi pantalla? Veo tu pantalla. Capaz hay un problema con la red. No sé si querés, por las dudas, apagar tu video y Sí. tu audio de la otra. Sí, creo que ahora no estoy en video, Ahí no estás en video. Perfecto. pero está la ponencia, ¿está el PowerPoint o no? No está el PowerPoint. No está. Ok, déjenme intentarlo sin cámara y espero que funcione. ¿Se ve ahí la ponencia? Se ve, perfecto. Ok, a ver, lo voy a poner en modo de presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto se ve. El modo de presentación, ¿verdad? No el mío. El modo de presentación se ve. Perfecto, ok. Esperemos que todo funcione bien. Bueno, pues les saludo con mucho gusto. Soy Yolanda López García. Y bueno, gracias Kimberly. Primero estaba muy emocionada escuchando tu presentación. Y bueno, yo les voy a hablar de este tema entre whitexicans y prietos tebeas. No sé si ya han escuchado ese término de whitexicans, o si es algo nuevo. Y bueno, lo que quiero tratar aquí es de cómo esas dicotomías sociales y racializadas se reconfiguran en el contexto digital. Y bueno, también comentarles que este es un proyecto que apenas inicia como parte de también un nuevo inicio para mí en una nueva universidad, que es la Universidad Técnica de Chemnitz, en un tema de práctica intercultural.
y digamos con un enfoque en las culturas digitales. Entonces también digamos que es algo que va comenzando. La presentación de hoy está organizada, bueno, de la siguiente manera: algunas preguntas de investigación, los lentes teóricos que me los voy a pasar súper rápido para poder llegar al caso de los whitexicans y los prietos, y en realidad es que no tengo resultados, sino que más bien son reflexiones finales, preguntas, y pues me alegraré por el intercambio de ideas e inspiración al final. Entonces, antes de empezar, me parece muy importante decirles que, o contextualizar, pues, que yo soy mexicana, pero que vivo desde hace 14 años en Alemania. Así que este es un tema que lo veo, digamos, desde afuera, ¿no? Algunos de mis intereses de investigación tienen que ver con la migración, con los procesos identitarios en un contexto migratorio y los imaginarios sociales, y también empiezo, digamos, a estudiar este contexto digital o postdigital. Entonces, las preguntas que me motivan para esta investigación son cómo se reconfiguran los imaginarios dominantes de la colonialidad en el campo de acción que estoy llamando postdigital. Cómo se generan, se reconstruyen y normalizan estos imaginarios en la dinámica constante entre los imaginarios dominantes y los imaginarios emergentes. ¿Cómo podrían reconfigurarse imaginarios emergentes, antirracistas, horizontales, reflexivos, empáticos y respetuosos? Y me interesa pues repensar las prácticas cotidianas postdigitales con la idea de reimaginar el futuro de la convivialidad, de la inclusión, y me pregunto si acaso esto es pues una utopía. Como lentes teóricos, decir brevemente que, bueno, yo observo observo, digamos, la realidad desde una perspectiva fenomenológica, constructivista, que entiende al mundo de vida cotidiano, de la vida cotidiana, como el ámbito dominante para la construcción de la realidad. En este mundo de vida cotidiano, pues los individuos como agentes sociales nos orientamos pragmáticamente en una especie de actitud natural, es decir, no nos estamos cuestionando todo el tiempo qué es, digamos, lo normal, qué es lo evidente, y digamos que actuamos en rutinas. Esto es gracias a la construcción de sentido común, que lo damos por sentado como normal, evidente, y que es parte de esa rutina, ¿no? Este sentido común orienta el pensar y el hacer de los agentes sociales, y es reconfigurado por imaginarios sociales. Y entiendo a los imaginarios sociales como esquemas socialmente construidos que permiten percibir, explicar y actuar en lo que cada sistema social diferenciado, diría Pintos, y yo le pongo que los entiendo como campos de acción en eso que consideramos la realidad, ¿sí? En esos diferentes campos de acción. Entonces, digamos que estos imaginarios pues influyen lo que pensamos y lo que hacemos. Utilizo la perspectiva de lo postdigital para subrayar esa influencia de la meditación, de la mediatización profunda en la vida cotidiana y sus prácticas que van más allá de una distinción estricta realizada por dicotomías entre lo online, lo offline, lo digital, lo analógico, lo virtual real, lo virtual material, sino que con postdigital quiero, digamos, subrayar esas continuidades que son borrosas, que son confusas, que son complejas, y ese constante entrelazamiento o empalmamiento, digamos, de esos campos de acción. Porque lo postdigital pues también abarca esas materialidades. La perspectiva, digamos, de lo postdigital es como un intento de comprender qué hay de nuevo, aunque bueno, ya no está tan nuevo, pero qué, digamos, qué está pasando con esas relaciones con lo digital, pero también se trata de reconocer pues esas formas en que ya está, digamos, la tecnología incrustada y enredada en esas prácticas. También reconociendo pues las ausencias, ¿no? O sea, la brecha digital, las luchas de poder y la desigualdad.
La metodología pues está en proceso, estoy, digamos, estoy en proceso de observación de distintas cuentas, recabo información a través de screenshots y bueno, estoy buscando formas adecuadas de descargar, digamos, información. Estoy tratando con herramientas de web scraping. Si alguien tiene tips de herramientas más adecuadas, pues me alegraré por conocerlas. Y bueno, en estas cuentas de estos, digamos, actores que estoy siguiendo, se nota pues que los contenidos a veces suelen ser retomados, repetidos en las diferentes cuentas de redes sociales. El análisis cualitativo pues lo he basado, digamos, inspirándome en el enfoque del bricolaje, donde, bueno, tomamos herramientas y las vamos, digamos, haciendo la artesanía según el caso, ¿no? Hasta ahora, bueno, estoy combinando herramientas de análisis temático con elementos de análisis del discurso en línea y bueno, un proceso, digamos, de hermenéutico, ¿no? De interpretación. El contexto. El contexto en México, bueno, es un país, digamos, racista, ¿no? Que ha negado ese racismo por un discurso del mestizaje que se pretendía formar, digamos, al mexicano como un ente homogeneizado, como sujeto del nuevo México moderno que el proyecto nacionalista político de los años 40 quería digamos, crear, ¿no? Y ahí es donde surge el concepto, por ejemplo, de la raza cósmica de José Vasconcelos, donde digamos que surge también o se sigue las ideologías posraciales, que son, digamos, formas de pensamiento, discurso y acción que evaden, deslegitiman y buscan eliminar esas diferencias raciales y sus efectos como un tema y un enfoque de varios conocimientos, ¿no? Como lo ha venido investigando Mónica Moreno Figueroa, quien incluso en un paper de 2016 decía que pues en realidad eran pocos los estudios sobre racismo y discriminación en México porque tiende digamos, a negarse o a desvanecerse el tema. Sin embargo, bueno, ahí está, digamos, ya en varios trabajos, y es lo que yo estoy llamando el imaginario dominante de la colonialidad, que nos dice pues que, retomando aquí el concepto de Quijano de colonialidad del poder, pues que persiste, no solo en México, sino creo que también en América Latina, y que se sigue viendo pues la distinción en esa imagen que vemos en la presentación, que es una representación, digamos, del sistema de castas de la sociedad virreinal, pues digamos que sigue existiendo como imaginario dominante hasta la fecha, ¿no? Esa distinción en personas, en una clasificación por medio del fenotipo, que también digamos que coloca en una especie de pirámide de clasificación social, ¿no? Entonces aquí digamos que este imaginario dominante de la colonialidad pues hace que se normalice, ¿no? Que sea parte de la rutina de la vida cotidiana, pues prácticas de discriminación, ¿no? Tanto en el lenguaje como estereotipos, ¿no? O sea, cuestiones como lo güerito, o sea, lo güerito es lo bonito, ¿no? Es alguien de tez más blanca, o frases como mejorar la raza, como aunque la mona se vista de seda, mona se queda, todos esos tipos de lenguaje pues que están siendo normalizados, ¿no? Y en digamos, en este sentido de esta distinción, se han salido memes, por ejemplo, que hablan de diferencias coloristas como el esquinometer, ¿no? Que bueno, usando, digamos, la sátira y el humor, hablan de que diferentes prácticas pues pueden ser tomadas diferentes dependiendo el tono de piel, ¿no? Aquí en lo que vemos ese meme, habla que alguien que le dice a la mujer, hola guapa, ¿sí? De tez más blanca, digamos, más clara, se toma como coqueteo, mientras que alguien de tez más oscura, si le dice hola guapa, pues ya es acoso, ¿no? Entonces aquí
Mejía Núñez habla de un colorismo, digamos, que es también confuso, es arbitrario, y depende de cómo vamos a clasificar al otro, pues depende de nuestra mirada, ¿no? Y esa distinción, digamos, en esa escala de colores, pues va asociada a la clasificación a ciertos grupos sociales, ¿no? Y vemos ahí en el otro screenshot que pongo que dice, bueno, no es racismo, ¿no? Pero la es gente naca que si bien siempre es pobre y casi siempre pues es morena, ¿no? O sea, digamos que se difumina la cuestión del racismo y se toma con otros adjetivos como pobre o naco, ¿no? Hay ya estudios interesantes, estadísticas, y este estudio de Por mi raza hablará la desigualdad, que analizan ya los efectos de las características étnico-raciales de las personas en la desigualdad de oportunidades, tanto educativas, ocupacionales y económicas, desde un enfoque interseccional. No voy a entrar aquí en detalle, pero casi todas coinciden en que personas con, digamos, que se autoadscriben como indígenas, como negras o mulatas, que hablan también lenguas indígenas y que tienen un tono de piel más oscuro, que ellas mismas se autoescriben como tal, presentan menores posibilidades de alcanzar la educación superior, las posiciones ocupacionales de mayor jerarquía y, digamos, un nivel de riqueza más alto. Y eso con respecto a personas que no hablan lenguas indígenas, con autoadscripción blanca o mestiza o con piel más clara, y que son pues características que se asocian con, digamos que mejores niveles o mayores ventajas, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra el término del whitexican, ¿sí? Que me parece fascinante. Yo lo conocí por medio de la cuenta de Twitter. Bueno, ahora ya hay muchas, ¿no? Pero esto empieza en el 2018 con, digamos, una cuenta de Twitter, los whitexicans, y este es un juego de palabras en inglés que se refiere a los mexicanos blancos, ¿no? Que vincula, bueno, no solo un aspecto del fenotipo, obviamente se está refiriendo a un color, pero no es solo el fenotipo, sino más bien la alusión a una posición social perteneciente a clases privilegiadas o incluso, digamos que prácticas y actitudes pues discriminatorias, ¿no? Entonces, digamos que surge a partir del 2018, hay quienes dicen que desde antes ya estaba el término, pero esta cuenta, digamos que es la que se populariza y empiezan ellos con el hashtag cosas de whitexicans para, digamos, satirizar y utilizar humor negro sobre gente blanca y, digamos, hablar de estas actitudes, prácticas y conflictos banales relacionados a su estilo de vida privilegiado. Hay otro influencer que me parece también muy interesante, él es Alejandro Vega, que es conocido como el Hank, y él hace también parodias de estas cosas de whitexicans, ¿no? A veces sale un post que retoma una cuenta y luego se retoma en otras cuentas. Entonces lo que hace el Hank es que él actúa, hace sátira de esas cosas, muestra a veces los videos que denuncian, digamos, una práctica pues de estos whitexicans, y él, digamos, que la retoma y hace la sátira mostrando lo que él dice ser la otra cara de la moneda, ¿no? En 2020 decía él que ya no iba a burlarse de los whitexicans porque se daba cuenta que estaba promoviendo el acoso. De hecho, él hizo un ejercicio muy interesante con otro influencer, un TikToker que se autoadscribe, digamos, como whitexican, Fer Solís. Hicieron un ejercicio muy interesante donde se ponen, digamos, cada uno en los zapatos del otro y al final, digamos, que hacen las paces, ¿no? Después de tanto atacarse. Sin embargo, bueno, ya no ha pasado nada más de esto y el Hank sigue haciendo sátira de las cosas de los whitexicans.
Aquí un ejemplo de qué temáticas surgen, por ejemplo, posts o interacciones con empleadas domésticas, ¿sí? Las cosas de Whitexicans, por ejemplo, hay de otra cuenta que se llama The Whitexicans, retoma a este post de esta llamada Lady Multitask Guadalajara, que habla de que tiene 2 muchachas disponibles de Chiapas, o sea, refiriéndose a empleadas domésticas. A veces se dice en otros posts como mis muchachas, ¿no? O sea, de su propiedad. Ella habla de 2 muchachas que bueno, que las quiere acomodar en otra casa y por ejemplo, dice que están bien, que no son moñudas y son dóciles, ¿no? Moñudo quiere decir como que no se pone sus moños, digamos que son dóciles, que son fáciles de manejar, ¿sí? Y en las otras imágenes muestran, por ejemplo, un acto que también fue denunciado por muchas cuentas, de esta mujer que se ve en la foto, haciendo que lo que se presume que es también su empleada doméstica, baile y sonría y haga ciertas cosas que le piden tanto ella como otra mujer. Y pues se ve que la mujer está bastante molesta y que no lo quiere hacer, ¿no? Y ahí en esa parte del screenshot le dice la mujer, ay, qué chiquita estás, ¿por qué estás tan chiquita? Y la señora le dice, bueno, pues así soy, ¿no? Y se ve cómo le toca el pelo, o sea, digamos que la trata como algo, pues como un objeto o como un animal o como algo exótico, ¿no? Y en el otro lado podemos ver a otras personas que trabajan con el hang haciendo la sátira de ese momento. Ahí se ve pues que lo tienen amarrado la persona con peluca, tiene amarrada a la persona con sombrero y la trata, digamos, como un perrito que le dice, párate, camina, pues casi que baila y date vueltas, ¿no? Por otro lado, tenemos a los prietos, ¿sí? Al poder prieto, que es un movimiento que nace primeramente por una colectividad creada por actores, actrices y personas, digamos, también de organizaciones civiles y académicas, con la necesidad, pues, de cambiar narrativas y de denunciar prácticas racistas que han sido normalizadas, reproducidas y perpetuadas, tanto en la industria audiovisual como digamos que en la vida cotidiana, ¿no? Pero ahí se trata más bien de gente en los medios de comunicación. Ellos juntos dicen que bueno, se van a unir porque han vivido una serie de desventajas y que quieren, digamos, parar esa situación, cambiar narrativas, abrazar su identidad, su tono de piel y luchar, digamos, por visibilizar esas desigualdades. Ahí se ve otra vez digamos, la paleta de colores, pero ya con otra narrativa, ¿no? Como prietos chingones, poder prieto, ¿sí? Ahí vemos también a la actriz Yalitza Aparicio, que también ha sido un caso muy fascinante del, digamos, el revuelo mediático que causó a través de su actuación en la película Roma del 2018 y cómo cuando la invitan pues a ser parte de varias revistas, varias publicaciones, digamos que de muchos eventos internacionales y precisamente en esas fotos donde viste ropa de diseñadores, se generó una serie de odio porque digamos que a mucha gente le molestaba que ella usara otra ropa que no fuera, digamos, la típica de personas indígenas, ¿no? Entonces, veíamos varios posts con esas frases, ¿no? Como cuando la muchacha se pone tu ropa, o sea, la muchacha, la empleada doméstica, sin pedirla mientras no estás. Y le dijeron bastantes otras cosas, ¿no? Este caso de Yalitza Aparicio lo analizo también en otro paper, donde explora las narrativas de odio y de solidaridad, precisamente en esos 2 momentos, cuando salen esas fotos con esas ropas, y en otra la portada de Vogue, donde ya sale como más mexicana, más, o sea, como más sí con estilo, pero muy
muy en un contexto mexicano, y ahí parecía que ya no ser tan molesto para muchas personas, ¿no? Entonces, digamos que Yalitza ha sido una figura muy importante en también esta visibilización del racismo. Y otra persona que está siendo muy importante, también como parte del movimiento del Poder Prieto, es el actor Tenoch Huerta, quien hace poco se acaba de salir esta película, digamos, de superhéroes, donde no era muy visto o normal, digamos, que personas de tez morena o los prietos, digamos, tuvieran roles en este tipo de filmes, ¿no? Y acaba de sacar también su libro Orgullo Prieto, donde, bueno, también pues reflexiona y habla tanto de su vida, pero también reflexiona sobre este sistema, digamos, del imaginario que yo llamo pues el imaginario de la dominante de la colonialidad. ¿Sí? Ya para terminar, les digo, más que resultados son reflexiones, ¿sí? De cómo estas dicotomías entre whitexicans y prietos forman parte de un ejercicio importante de visibilización de las desigualdades y de ese imaginario dominante de la colonialidad que persiste como evidente, normalizado y parte de la vida cotidiana en México, y que ahora, bueno, también lo vemos en varios medios, y por eso esta idea de lo post-digital, ¿no? De esa continuidad y de ese estar en esos diferentes campos de acción. Es muy importante la labor del Poder Prieto para la reconfiguración de imaginarios emergentes de aceptación, de reconocimiento, y para ganar otros espacios en medios de comunicación y cambiar narrativas. Pero queda también por reflexionar en las dicotomías que generan una reproducción e intensificación de la división social, el ciberacoso, y bueno, si sigue persistiendo nada más los señalamientos que, digamos, dividan más a la sociedad. Y la gran pregunta es cómo utilizamos, por ejemplo, las redes sociales para lograr empatía y de verdad llegar a esa convivialidad, ¿no? Pero obviamente pues se trata de una desigualdad sistémica pues más profunda. Con esto termino y agradezco. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Gracias, Kimberly. Si les parece, ahora pasamos para las preguntas. No sé si alguna de las presentes tienen preguntas específicas para hacerle. Si no, yo también tengo las mías propias. Porque, ¿no? Bueno. Alfonsina. Hola a todas, todes. No, yo creo que es como quizás una pregunta más general, quizás más para Kimberly, que habló más de redes administradas por las mismas comunidades. Les pregunto a las ponentes o a quienes estén aquí si tienen alguna idea de cómo podemos quizás pensar propuestas colaborativas, pensando en el rol como antropólogos o científicos sociales, con las comunidades indígenas, lo que puede aportar desde la ciencia y cómo se negocia, se transa quizás con las plataformas digitales. Es algo que se habló también en otras mesas, de no caer en una lógica de negocios, pero también como aprovechar esos espacios, llevar nuevos discursos, mezclar discusiones. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Qué desafíos, qué ideas conocen algún caso? Eso, no sé si... ¿Contesto? Sí, adelante. Más que una respuesta, porque la verdad es que no lo sé, o sea, no sé cuál sería la respuesta a tu pregunta, pero lo que me sugiere esta pregunta de cómo poder incluirlas, ¿no? en estos procesos, es que primero creo que hay que entender muy bien, y esto en cada comunidad o quizás en cada lugar o con cada grupo social, cómo entienden la comunicación, ¿no? Y cuáles son sus usos, sus gustos, sus preferencias, porque leyendo este libro y trabajando en un proyecto de I+D que iba sobre medios indígenas, pues nos dimos cuenta y problematizamos un poco esta cuestión, ¿no? De que no todos entendemos la comunicación igual, y hay toda una serie de retos que se plantean según los gustos o las inquietudes, las preferencias que tiene cada uno de
respecto a los diferentes medios, ya sean audiovisuales, de comunicación, diferentes plataformas. Y luego, creo que en mi caso particular, antes de pensar, digamos, en una forma colaborativa, porque el problema que hay con estas colaboraciones siempre es, si vienen de la academia, si vienen de los antropólogos, no dejan de reproducir otra vez la cuestión de las desigualdades, creo. Sería, creo que mucho más beneficioso que salieran, ¿no?, desde quizás las propias comunidades y que se prestara el apoyo necesario, pero que no fuese otra vez una cosa impuesta, por ejemplo, desde la academia, desde las universidades, ¿no?, de meterlas en proyectos colaborativos. Y antes que nada, creo que lo que necesita más bien son estos mecanismos de control y protección, por ejemplo, en el caso de los tejidos, sobre los productos que ellas elaboran, que en otras comunidades, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Centroamérica, sé que existen, ¿no? Hay un mayor control sobre el uso de los diseños indígenas, hay mecanismos que les permiten reivindicar su autoría, y esto de momento está ausente en Bolivia. Entonces yo creo que pues estas dos ideas, que no sé si sirven como respuesta, pero primero, que los proyectos colaborativos, más que salir de nuestra parte, creo que sería interesante que surgieran de la otra parte, y para eso hay que escuchar antes que cualquier cosa, y preguntarles también. Y luego, que más que, por ejemplo, mejorar la accesibilidad a las redes sociales, habría que proveerles de los mecanismos de control y protección de sus producciones que están siendo apropiadas. Perfecto, muchísimas gracias. Yolanda. Sí, además de lo que Kimberly menciona, hay una perspectiva que quizá pueda ser interesante para ustedes, de Sara Corona Berkin. Ella habla de las metodologías horizontales, y es de verdad desde el inicio, que bueno, parece ser un reto. También había que pensar cómo se lleva a cabo, pero ella lo hace desde un inicio, preguntar y estar en esa comunicación horizontal, ¿sí? Ya no como el investigador o la investigadora o la investigadora que va a, digamos, a sacar información de los sujetos, ¿sí? Sino de verdad pues como seres humanos en una horizontalidad donde va a ser un proyecto colaborativo desde el inicio, ¿no? Y también pensando ellos, esas personas a las que estamos estudiando, qué quieren, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿En qué podemos también nosotros servir como medio para que lleguen a lograr algo, y no nada más ser el académico o la académica que se está, digamos, beneficiando porque necesitamos pues la publicación o la investigación, lo que sea, ¿no? Sino cómo llegamos pues a tener también una injerencia a lo mejor hasta en políticas, ¿no? O sea, como decía Kimberly, la protección, pero también preguntándoles, pues, qué necesitan, qué quieren, ¿sí? Y también pues arriesgar y digamos el aspecto ético de decir, bueno, si algo no quieren más que sea publicado y no quieren más, pues también respetarlo, ¿no? Entonces, quizá esto de las metodologías horizontales pueda ser algo importante para aquí repensar y retomar. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Los presentes tienen otra pregunta? Si no, sí. Quiero saber qué significa esa palabra Pietro. Pietro. ¿Qué significa Pietro? Yolanda, ¿escuchaste? Ajá. Prieto, perdón, decía. Sí, perdón. Prieto sería digamos, la tez, tez oscura, ¿sí? La tez más oscura, y de hecho aquí, esto ya no lo dije, pero me había notado, el diccionario de la Real Lengua Academia Española tiene varios significados bastante, pues no sé, medios raros, pero decía, ¿no? Por ejemplo, dicho de un color muy oscuro que casi no se distingue del negro, ¿no? De color prieto es dicho de una persona, dice la Real, el diccionario, de raza negra. En México es de una persona de piel morena, ¿sí? Y en México, cuando les han pedido en estos censos a las personas que se autoadscriban, les dan esta, digamos, paleta de colores,
Y había también el dato de que muchas personas no se asumían como prietos, ¿no? O de piel muy morena, sino que siempre está como la tendencia de ser de piel moreno claro, ¿no? O sea, más hacia lo claro. Entonces aquí es la dicotomía entre estos whitexicans, ¿sí? Pensados como los blancos, digamos, y los prietos, que están con este poder prieto, de verdad que retomando esta palabra y tratando de cambiarle el significado como algo positivo, y ya no como una, digamos, como una palabra que sea mala, ¿no? O negativa, ¿sí? De hecho, también hay frases muy, pues muy arraigadas en el imaginario colectivo, de decir, te vas a poner prieto, quítate del sol, ¿no? O sea, que no te dé mucho el sol para que no te pongas prieto, ¿no? Claro, totalmente. Y perdón, No, finalmente como esta distinción de colores, como mencionaba Yolanda, ya está casi en el censo. sí. Entonces se vuelve casi institucionalizada, como, ¿o no? Sí, por una parte sí, pero por otra ha sido, digamos que positivo, porque hasta creo que 2009, si no me equivoco, no había, por ejemplo, un reconocimiento de las personas afrodescendientes. O sea, no se hablaba que existían en México. Entonces, a raíz de que existe esta posibilidad de que se autoescriban, ellos también se reconocen como una especie de reapropiamiento, digamos, de identificarse, pero sí es como la gran discusión, ¿no? De decir, bueno, lo institucionalizamos, pero también sirve pues para visibilizarse, ¿no? Es interesante. Sí, precisamente siguiendo la misma línea, quería preguntarle a Yolanda, bueno, felicitaciones por la presentación, está muy interesante. Me trajo muchos recuerdos la tabla aquella de los distintos mestizos, ¿no? Pero claro, quería preguntarle precisamente por las comunidades afrodescendientes en México. ¿Qué es lo que se está haciendo con ellas? Si es que están organizando de alguna manera, en tanto que por lo que pude deducir de tu presentación, Yolanda, ha habido también un blanqueamiento histórico, ¿no? Algo así como no hubo nunca presencia, que también es un caso que ocurre aquí mismo en Chile, ¿no? Nunca hubo presencia de personas que viniesen de África y nunca formaron comunidad, nunca desarrollaron sociedades ni nada por el estilo, simplemente todo fue blanqueado de una u otra forma. Entonces, quería preguntarle precisamente si es que existe así como este movimiento de poder prieto, existe algo así como organizaciones, colectividades afrodescendientes que se estén organizando o se presenten en México. Sí, gracias por los comentarios y la pregunta. Sí hay, y de hecho, ahorita no me acuerdo el nombre, pero si no lo paso en el Discord. Hay un documental que habla de precisamente afrodescendientes en el estado de Guerrero. Hay un lugar, pero no me acuerdo el nombre, y ahí también hay activistas, hay personas que están de verdad poniendo el foco, y también digamos que se están, o sea, no se están separando también de este poder prieto, pero sí hay digamos, la autoadscripción de verdad de afro-mexicano, ¿no? Y ha habido este documental, y hay ciertos grupos que lo están tomando, y también ya está, digamos, figurando más en la academia. Qué pena que ahora no me acuerdo de los nombres, pero sí que está viendo, y es muy significativo que ya, digamos, se reconozca también institucionalmente que sí existieron, que sí existen, y está habiendo investigación también hace poco en México conocí a alguien que estaba haciendo investigación sobre las infancias afrodescendientes en México, ¿no? Y también cómo se representan en literatura, también en los medios, ¿no? Que en los medios, en las telenovelas, por ejemplo, pues siempre la protagonista buena y guapa, pues es la rubia blanca, ¿no? La güerita, como diríamos en México.
y a veces las villanas pues son las de tez más oscura, o digamos, o sea, esa estereotipación de los malos, digamos, los ladrones, los cholos, ¿no? Hay otra cosa muy interesante aquí que se critica como una práctica whitexican al hablar, por ejemplo, otros idiomas, ¿no? Y hay un meme que hablaba de los whitexicans hablando inglés y mezclando idiomas, que eso sí está muy bien, pero ya si hablan el Spanglish, digamos, alguien de tez más oscura, pues ya es un cholo, ¿no? Entonces ahí ya no está tan positivo. Entonces, me voy a anotar el dato y lo paso por el Discord. Se agradece mucho. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Para Kimberly, yo tenía como dos preguntas para hacerte, no sé si alguien quiere sumar algo más. Algo muy interesante que vos planteás diferentes apropiaciones de los tejidos hechas por diferentes personas con diferente tipo o carga de poder político o económico. Entonces, yo me imagino que si existe en este conflicto sobre la apropiación y la negación de las tejedoras, en realidad se puede dar un matiz en eso. Bueno, ¿quién está utilizando este tejido? Se le puede de alguna forma problematizar, o incluso pensándolo más, no tanto en términos antropológicos, sino también en términos capaz politizantes, reclamar la presencia o no de las tejedoras. Me imagino una diseñadora con pocos recursos económicos o una empresa de diseño de alta costura que capaz sí podría tener los medios de conectarse con la comunidad. No sé si pudiste abordar ese tipo esa línea capaz. Vale, muchas gracias por la observación. Es muy interesante porque, claro, yo en el trabajo había visto los ejemplos siempre muy por separado y ahora estamos trabajando con otra antropóloga que aborda el caso Guna de Panamá y la mola, que también es un textil pues, muy utilizado, ¿no? Muy visible. Y es verdad que habría que distinguir quién realiza esta apropiación y quién no, y con qué objetivo. De hecho, estamos manejando también un texto de una autora que se llama Vecina, del 2019, y es muy interesante porque habla de la dificultad de ver las fronteras de lo que es apropiación indebida y de lo que es promoción. Y claro, nosotros nos estábamos rompiendo la cabeza también para ver, bueno, ¿cuándo podemos hablar de apropiación? Porque está claro en los ejemplos de las grandes diseñadoras que llevan casi décadas utilizando estos motivos para inspirarse, aunque bien, muchas de ellas tienen asociaciones en las que trabajan con tejedoras de contextos rurales, aún así, pues su trabajo no tiene un beneficio para la comunidad que se supone que es bueno, no el propietario porque es una cuestión complicada, pero sí son los que elaboran, ¿no? Estos diseños. Y luego hay otros ejemplos que entrarían más bien en la promoción de estos diseños, ¿no? Cuando hay más bien una intención detrás de hacer saber. Muchos diseñadores se inspiran en estos motivos, incluso la diseñadora, por ejemplo, de la tipografía, en una entrevista dice que ella buscó métodos para utilizar diseños indígenas y convertirlos en algo nuevo sin apropiarse de ellos, ¿no? Entonces sí que había una conciencia detrás de que quería evitar caer en esta injusticia, ¿no? Al final no deja de ser un concepto que manejamos nosotros. Si a las tejedoras les preguntara si esto es apropiación o no, seguramente me contestarían algo muy distinto, y quizás esto sería, de hecho, algo muy interesante que me gustaría explorar en la próxima estancia, es ver hasta qué punto ellas se consideran autoras con derecho a reivindicar la propiedad de sus diseños, ¿no? Porque muchas veces en las comunidades pasa que se perciben estos diseños como una propiedad colectiva en lugar de una autoría individual. Entonces, es un punto que aún no he abordado, pero muchas gracias porque creo que sería muy interesante profundizarlo. De hecho, con esto último que vos dijiste, te iba a preguntar si pudiste explorar su percepción de esta apropiación.
hasta qué punto me imagino que les modifica su propia cotidianeidad. Y realmente, en definitiva, sí, qué nivel de importancia está dentro de su propia percepción de su trabajo, de su arte y de sus medios económicos. Opinión. Sí, bueno, es una faceta que me queda por explorar, pero creo que como frente a otros casos donde hay una conciencia muy fuerte de querer proteger el diseño textil, al menos en las áreas calcas, esta conciencia no existe. Pero yo creo, y esto es un poco la propuesta de mi tesis, yo creo que a medida que el proceso de patrimonialización avanza y si en algún momento realmente se logra convertirlo en patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO, seguramente, aunque por influencia externa, sí que se empezará a desarrollar una mayor concienciación, ¿no?, respecto a esta propiedad o esta voluntad de protegerlo. De momento no está. Y yo creo que es algo que va a cambiar según cómo avanza el proceso de patrimonialización. Yo tendría una pregunta para Kimberly también. Sí. Que pensaba si, por ejemplo, estos diseños que aparecen en estas Fashion Weeks y estas cosas como llamas, pues fashion, ¿no? No sé si tengas alguna respuesta, no sé si sea parte de tu investigación, pero a lo mejor la percepción de estas personas, digamos, que a lo mejor de otros contextos que usan esta moda, no sé si haya también como una concientización de que es un arte, es patrimonio, es de este grupo indígena, o si también, digamos, pensando en la lógica de los whitexicans, ¿no? De que a lo mejor son personas con otros medios, con otros privilegios, pero que sienten, en el caso de los whitexicans, orgullo, digamos, de tener cosas típicas, cosas tradicionales, ¿no? Pero fuera de México, ¿sí? O sea, se dice mucho que se presume lo mexicano fuera de México, pero dentro de México no quieren ser mexicanos. Entonces me preguntaba si hay alguna lógica así que tú conozcas en lo que pasa en Bolivia, y si a lo mejor el uso de esta ropa, de estos bordados, pudiera tener algún impacto en cómo digamos, cómo se perciba a los demás, o a lo mejor en esa desigualdad que creo que también pasa en Bolivia. Sí, yo creo que es una cuestión muy interesante porque estos diseños que he mostrado, sobre todo de las dos diseñadoras primeras, que son Carmen Camacho y Sonia Vilés, son diseñadoras con mucho prestigio y con renombre, con reconocimiento, y llevan muchos años trabajando en el mundo de la moda, pero es el mundo de la moda de alta costura. Entonces es una moda que se vende a las altas clases sociales, sobre todo de Sucre, me imagino que en La Paz también, pero apenas se vende al extranjero, o bueno, de forma muy limitada, aunque sí han estado presentes en pasarelas a nivel internacional, pero se vende sobre todo en Sucre. Y siempre dicen, ¿no?, Sucre comparado con La Paz es, digamos, una ciudad aún un poco más tradicional, un poco más conservadora, y parece ser que esta clase alta que compra los diseños de estas diseñadoras sí tienen hasta cierto punto como o sea, sí disfrutan de reconocer, digamos, esta moda étnica, o de formar parte, ¿no?, de esta tendencia en la moda de lucir moda étnica, que de hecho es algo que viene como creo que del 2012 en adelante, y muchas marcas de moda en todos los países han incluido o diseños, accesorios, lo que sea, con diferentes diseños propios de comunidades indígenas de todo el mundo. Pues yo creo que ellas, un poco aprovechándose de esta moda, han utilizado los de su entorno. Al final estas dos diseñadoras son también del departamento del cual forma parte Sucre, y pues han creado estas colecciones, pero claro, no se venden a la mayoría de la población porque son impagables, son muy caros. Entonces yo creo que ahí sí que hay un salto, ¿no? Y se muestra muy bien que esta recuperación, o esta idea de recuperar el arte de las comunidades es algo muy endulzado y algo que se corresponde mucho con el discurso de las instituciones, de algunas organizaciones, ONGs,
pero que no tiene tanto que ver con la realidad y con un reconocimiento, digamos, real o honesto de lo que es su patrimonio, ¿no? Su patrimonio cultural. Sí, creo que es algo muy manipulado, quizás no es la palabra, pero sí muy, bueno, muy relativo a la clase social en la que se encuentran. Sí, gracias. Capaz esta es una pregunta en realidad que me quedó para Yolanda, que es interesante. Vos mencionás Prieto en Argentina, yo soy de Argentina. Lo que nosotros tenemos es el movimiento de identidad marrón, que se plantea como una fuerza, un colectivo que reivindica en realidad esta hibridación y esta pérdida de memoria también, en el que se perdió el contacto con el antecesor indígena o afro, o las dos, y en realidad también se milita un poco esta pérdida de memoria. Y también pensando en el concepto de Huaychican, también pienso en cómo esta construcción de la dicotomía que vos mencionás, de la otredad, también se basa en esa negación, porque es difícil, o me imagino, es muy difícil esto de ser puro blanco, puro de raza. Entonces, en realidad se apoya en una negación de los componentes, de los antecesores, de los familiares, indígenas o afros. Entonces, un poco pensando en eso, te iba a preguntar si existe también, o has notado algún tipo de reclamo a estas personas. Vos estás negando parte de lo que es la identidad colectiva de México. Estás reproduciendo esos silencios históricos. ¿Y vos notaste algún capaz esa línea o eso es algo muy argentino? A ver si te entendí bien. De negación de los Whitexicans mismos, creo que, no lo sé, pero creo que hay como como este doble juego del sentimiento como mexicano, pero no tanto hacia lo indígena, ¿sí? Sino como ese orgullo mexicano que yo en otro trabajo, en mi trabajo de doctorado, también pues orgullo que en México esa comunidad imaginada de la nación también es un imaginario dominante donde nos han vendido, bueno, no nos han vendido, nos han, digamos, educado para amar a la nación y ponernos la bandera de mexicanos y la identidad mexicana como ese orgullo nacional. Sin embargo, una cosa que se les dice a los Whitexicans, como también como práctica Whitexican, es precisamente el sentirse mexicano y ser mexicano, por ejemplo, en el extranjero o en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, también hay muchos memes de cuando los Whitexicans van a los pueblos mágicos, ¿sí? Los pueblos mágicos es algo que se ha hecho por el gobierno mexicano para ciertos lugares como muy típicos tradicionales. Y entonces van al pueblito mágico y se toman fotos con personas que viven ahí, a veces en comunidades indígenas, como muy folclórico, ¿no? Como objeto, digamos, de decir, sí, mira, convivo con el indígena, ¿no? Sin embargo, lo que yo creo es que a veces estas personas vienen de familias, ya hablando de ciertas familias de la élite, vienen de ciertos grupos que no creo que tengan un vínculo con alguna comunidad indígena, o sea, siempre ha estado como esa separación y entonces yo ahí creo que no existiría ese vínculo, sino que más bien están allegados a familias que incluso siguen teniendo algunos apellidos extranjeros, ¿no? O sea, apellidos alemanes o apellidos, no sé. Entonces ahí no lo sé.
Donde sí me parece también interesante es en la cuestión de los prietos, que no todos son indígenas, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, ella dice, ¿no? Soy una mujer indígena, pero otras personas son más bien consideradas mestizas, ¿no? O sea, ya no sé esa línea, digamos, de vínculo con lo indígena, pues sí está en el mestizaje, pero no creo que habría que investigarlo, ¿no? Pero no creo que muchos de ellos se consideren indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cuestión, que es lo que se dice que es la categoría del mestizaje, nos hizo pensar que éramos todos iguales bajo la categoría de ser mexicano o mexicana, y no es cierto, ¿no? O sea, sigue esta división, pero es algo muy interesante que me llevo para seguirlo pensando. Estaba muteada. Les comento que llegó un poco más tarde, ligeramente más tarde, pero no pude recibirlo, y ahora sí, el ponente que faltaba de nuestra mesa. Así que aprovechando que todavía tenemos tiempo, tenemos como media hora más del programado, me gustaría darle la bienvenida y el espacio para que presente. Si uno se quiere sentar ahí para ver cómo va. Se le voy a dar el espacio. Buenísimo. Son tres. Son tres. No tenemos suficiente. Gracias. Claro, el nombre de Tomás nomás. Sí. Ya, entonces se pueden presentar. Sí, Perfecto. Ya. Hola, buen día, nos presentamos. Somos Constanza Córdoba, Tomás González y Constanza Cruz, que les habla, de Antropología UC. Vamos a presentar nuestra investigación titulada Creadores de contenidos indígenas en Chile, 3 casos de estudio: Mapuche, Chelknam y Diaguita en las redes sociales. Bueno, para contextualizar un poco esta investigación, esta investigación tuvo por finalidad investigar la agencia de creadores de contenido indígena, específicamente en las redes sociales como un espacio de resistencia, enfocando en los pueblos mapuche, Chelknam y Diaguita a través de sus creadores de contenido y sus respectivas publicaciones en las redes sociales de TikTok, YouTube e Instagram. Y la relevancia de esta investigación tuvo que ver con el uso político y social que se le puede dar a las redes sociales, más allá del carácter de esparcimiento que tienen estas redes, que desde una literatura clásica se ha tendido a pensar que es contraria a esta idea de identidad más pura en cuanto a lo indígena. Entonces acá lo relevante era cierto indagar estas dinámicas en las redes sociales, las reflexiones y las ideas que los comunicadores buscaban transmitir, como también problematizar el concepto de un activismo en el espacio digital desde una perspectiva y conformación de identidad de los comunicadores que en este caso pertenecían a pueblos indígenas. Entonces fue en este contexto que surgió la pregunta de investigación, que es de qué forma las redes sociales finalmente se articulan como un espacio de resistencia para pueblos indígenas en Chile. El objetivo general fue explorar las formas de resistencia indígena en las redes sociales a través del estudio de 3 casos de personas pertenecientes a los pueblos mapuche, Diaguita y Chelknam. Y de este objetivo también se desarrollaron 3 objetivos específicos. El primero es caracterizar a los distintos comunicadores indígenas y a su contenido en relación a las formas de resistencia que transmiten a través de las redes sociales. Un segundo objetivo fue describir el contenido de resistencia predominante compartido por comunicadores indígenas en las redes sociales. Y por último, analizar la percepción de las personas estudiadas sobre la agencia del contenido vertido en estas redes sociales ya mencionadas. Entonces, muy brevemente con respecto a la metodología desarrollada, es importante mencionar que este trabajo se desarrolló durante el primer semestre del año 2020, periodo de confinamiento. Por lo tanto, el uso y volvernos unos seguidores activos de estos medios digitales fue fundamental para poder llevar a cabo un contacto sostenido con las personas que pudimos investigar sobre su experiencia en las redes sociales, lo que también nos permitió hacer un desarrollo de contenido
lo que publicaban en sus redes sociales, como también conocer desde una primera fuente la experiencia de ellos como comunicadores en los medios sociales. Entonces también se llevó a cabo entrevistas, conversaciones informales y también conversaciones en profundidad, y principalmente la investigación tuvo un enfoque bastante inductivo dentro del medio digital, para así poder investigar desde una primera fuente la experiencia de quienes buscábamos conocer sus reflexiones. Ahora Constanza va a indagar un poco más en esta experiencia de trabajo de campo. En cuanto al trabajo de campo que hicimos, a la fecha, cuando estábamos ahí, lo que hicimos en gran parte fue una observación digital de las redes sociales empleadas por los mismos activistas. Lo primero fue ponernos en contacto con Sofía, Keyuk y Constanza. Keyuk, perteneciente se autoidentifica como del pueblo Xhosa, Sofía Mapuche, y Constanza en ese tiempo recientemente se había identificado como de Yita, y nos pusimos en contacto con ellos principalmente por las redes sociales, y quienes fueron muy receptivos a colaborar, lo cual nos permitió tener conversaciones informales que complementaban mucho la investigación. Y lo interesante de esto fue notar su entusiasmo a colaborar como una forma de lograr aún más difusión de sus contenidos. Entonces, primero nos dedicamos a analizar el perfil de TikTok de Sofía, donde nos detuvimos en videos más virales, notando las dinámicas generales de su contenido y cómo tenían relación con su identidad indígena. Notamos de inmediato que en sus videos alude a la cultura mapuche. En algunos son sobre temas puntuales y otros más generales como temas de conocimiento y difusión, y la mayoría de ellos parecen tener una preparación previa. Es precisamente a través de Instagram que logramos tomar contacto con ella, y ahí pudimos profundizar un poco de las temáticas que les vamos a comentar después. Luego nos dedicamos a analizar el canal de YouTube de Keyuk, en el cual notamos una evolución de sus videos a través del tiempo, ya que los primeros eran referentes a la música, que poco a poco pasaron a tener un mayor protagonismo de Keyuk, presentándose y consolidando un proyecto de difusión de su cultura por medio de la enseñanza de la lengua y aspectos del mundo visión Xhosa. Además, fue por medio de Instagram que los comunicamos previo a analizar sus videos, teniendo en cuenta su disposición a participar en el estudio. Y bueno, a través de Keyuk también pudimos tomar en contacto con Constanza, quien es una antropóloga física, y ella hace collages digitales relacionados a la identidad gallita finalmente, y ella nos invita por medio de imágenes superpuestas a un viaje hacia las ancestras y su identidad indígena. En sus primeras publicaciones rescata la importancia de la memoria indígena para consolidar su perfil en sus últimas imágenes con un ethos de resistencia indígena. Y luego de haber realizado toda esta etnografía digital por aproximadamente 2 meses, con análisis de contenido y de fotos, pasamos a la realización de entrevistas, concretando 3 a cada uno, sobre sus propias experiencias de su contenido en redes, y además fue por medio de las entrevistas que hicimos que pudimos problematizar ciertos conceptos que nosotros antes dábamos por sentado, por ejemplo el concepto de ser activista, donde notamos que esta poseía una carga política para los entrevistados, y que ellos la relacionaban con una participación mucho más activa con la comunidad y desde una relevancia temporal y física. Bueno, y por eso también pudimos ver y analizar sus propias perspectivas desde lo que hacen, comprendiendo lo online por medio de lo offline. En ese sentido, uno de los principales conceptos que resultan de esta investigación son esta distinción entre online y offline, cómo estos activistas o estos creadores de contenido se van autopercibiendo y cómo van comunicando a través de las distintas redes sociales según su género, según su rango etario y según su público objetivo. Entonces, a partir de estos análisis visuales como de contenido, notamos que existían temas que se iban volviendo recurrentes entre estos activistas. Y los podemos identificar, catalogar y englobar como unas lógicas de resistencia, por su constante defensa de intereses indígenas, que tienden a cuestionar la política institucional, tal como señala James Scott. Estos temas además se vinculan directamente con el contexto indígena, del cual de estos 3 activistas se posicionan, haciendo una referencia directa a las problemáticas que tenemos vigentes, en el 2020, pero que también siguen estando vigentes hoy en día más que nunca. Nuestra primera entrevistada, Sofía,
a través de su cultura mapuche nos expone la temática de la socialización del conocimiento, o el llamado Kimun, que se vincula a la necesidad de promover un conocimiento compartido, que no se posicione por sobre otros, sino que comprenda la posibilidad de equivocarse como parte de un proceso de aprendizaje, de conocimiento, y que se va construyendo día a día, especialmente en un contexto de redes sociales, tal como se puede ver en esta cita en la pantalla. En ese sentido, ella se considera más como una comunicadora social, y su temática está presente en la red social TikTok, revelando que la utilidad de difundir el conocimiento a partir de los temas cotidianos permite lograr un diálogo más en profundidad. De esta manera, Sofía pretende informar sobre temas que involucren al pueblo mapuche, rompiendo estereotipos y volviendo normal lo indígena a través de estas redes sociales. La temática del estereotipo es muy recurrente y esencial para problematizar las lógicas de identidad, cuestionando la autenticidad de las personas y construyendo también una forma de identidad que se sostiene por el contenido vertido. Propone así una forma de reconocimiento de lo cotidiano, como se puede ver en la segunda cita. Por su parte, Keyuk, que es relativa a la cultura Selknam, evidencia en sus videos en YouTube y también compartidos en Facebook la necesidad de visibilizar su cultura, considerada casi extinta, como también de difundirla, promoviendo una comprensión y aprendizaje, tanto del lenguaje como en las creencias y cosmologías Chalmers, como se puede ver en la primera cita. En muchos de sus videos es enfático sobre la importancia de la lengua y la posibilidad de mantenerla viva para la conservación de su cultura. Aquí empieza un poco el debate entre la lengua se mantiene a través de la cultura es la que mantiene la lengua, y esto da la necesidad de darle un lugar a esta cultura Selknam en el imaginario social chileno, lo cual es lo más notorio en sus discursos. Podemos contrastar que mientras Sofía toma un rol como comunicadora social, como comenté anteriormente, Keyuk se considera a sí mismo como activista, ya que lo vive de forma dual, tanto en la calle, es decir, lo offline, como en las redes sociales, en lo online, como se puede ver en la segunda cita. Su activismo se da por la necesidad de contar la historia que ha sido eliminada del conocimiento indígena por parte del Estado chileno. Finalmente, Constanza, ella es antropóloga física, está sacando su doctorado en Estados Unidos, de hecho su entrevista fue a través de Zoom. Mediante sus publicaciones en Instagram, ella le da relevancia a la preservación de la memoria del pueblo de Dieguita. Constanza se autoidentificó como Dieguita, empezó a comunicarse con las comunidades y empezó a hacer collage y hacerle además las publicaciones a distintas comunidades con las cuales se identificaba, ayudándoles a dar a conocer y promover su cultura. Ella quiere darle prevalencia a la preservación de la memoria del pueblo de Dieguita, así como también al plano central de la comprensión. Construyendo el presente, ya nos dice, por medio de estos collages, se crea una materialidad que tensiona elementos de temporalidad, de formas de conocer y ser que coexisten entre sí. Ella rescata la importancia de la memoria viva como eje analítico y permite posicionar a los pueblos indígenas como sujetos activos de las discusiones políticas actuales. Para Constanza es fundamental recuperar la memoria de las ancestras, que son las que transmiten el conocimiento. Y lo que también genera una invitación a repensar el territorio como una mirada de género, poniendo el foco en el presente, mirando hacia el pasado, para poder pensar en un futuro que incluya estas demandas indígenas, como enfoque relevante y enriquecedor para tensionar a la vez la cultura y las tradiciones orales y visuales, que es la forma de que tradicionalmente se ve esta cultura. Bueno, y finalmente pudimos ver como conclusiones que cada creador de contenido, desde los distintos medios digitales y por medio de distintas redes sociales, puede generar un discurso que se entrelaza con las problemáticas indígenas actuales, en un marco político y una temporalidad que da pie para ver la agencia misma de las redes sociales para finalmente actuar como usuario o activista. En palabras de Bonilla y Rosa, las plataformas de redes sociales se han vuelto poderosos sitios para documentar, y cada publicación cobra su agencia, ya que no son solo las personas indígenas que observan estas publicaciones, sino que difunden e impactan en un público diverso, tanto etariamente como geográficamente, y que no solamente es chileno. Entonces ahí se genera mayor viralidad, y el contenido medial que crean, en el contenido que crean estas jóvenes estas y estos jóvenes. Finalmente, otra temática en tensión que emerge es el concepto de activista, como les había mencionado al inicio, la cual pasa a ser una categoría común, a darnos cuenta de que no todo creador de contenido indígena se ve a sí mismo como tal, siendo mediado el concepto por la temporalidad y la identidad de la persona. Entonces, por ejemplo, acá Constanza también nos decía, no me considero activista, ni siquiera estoy en el territorio. Finalmente,
relaciona la variable territorio con algo más físico para hacer activismo. Y eso nos resultó relevante, finalmente cambiar esta perspectiva que asumimos en un inicio. Bueno, pasando ya a las conclusiones más finales, a partir de estas distintas temáticas identificadas, podemos comprender una noción de resistencia indígena que es visibilizada a partir de las redes sociales, pero en este sentido entendemos la resistencia como una forma de hacer frente a intereses y demandas de las comunidades indígenas que por medio de lo digital adquieren una forma de resistencia que es activa, pero que no es directa ni violenta, sino que más bien se viene a posicionar como una forma de sostener ideales que se oponen a lo hegemónico, siguiendo a Scott, y siendo importante en este contexto también comprender cómo lo offline es esencial para poder comprender el contenido que está en lo online. Y en este sentido, el uso de las tecnologías de información y comunicación, independiente de las diferencias culturales, no son un impedimento para los pueblos indígenas, como afirma Duarte, sino que más bien han servido para ampliar estos horizontes de espacio de resistencia en el espacio digital. Entonces, en línea con lo anterior, se hace indispensable para la creación de contenido indígena el uso de estas tecnologías para así poder subvertir estos legados y contrarrestar procesos colonizantes, como sostiene Duarte, y asimismo el uso de las tecnologías digitales han podido propiciado eliminar las imágenes que encasillan y delimitan los indígenas con sus costumbres ancestrales fuera del medio digital, demostrando que estas clasificaciones en el fondo han sido arbitrarias y que poseen afanes subyugantes. Entonces, los pueblos indígenas pueden resistir y subvertir prácticas colonizadoras, lo que no implica una contradicción con las prácticas indígenas, como afirma Duarte, lo cual ha quedado manifestado en los videos publicados por Sofía y Keyuk, donde se interpela el carácter colonial de la sociedad que pasa por alto demandas indígenas, como también en los collages digitales de Constanza, que invitan a una reflexión y a la recuperación de una memoria ancestral. Finalmente, entonces, podemos concluir que el uso de las redes sociales permite a creadores de contenido indígena ocupar espacios de poder que permiten controlar los discursos sobre sus propias culturas. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo estar tan bien de tiempo, siendo que hubo esta confusión del no reconocimiento. Si les parece, propongo que en estos 10 minutos que quedan nos enfoquemos en preguntas hacia su trabajo. No sé si las personas que están en el Zoom tienen algunas preguntas, capaz las compañeras de la mesa, si no yo no las mías, yo ya anoto. Están diciendo sí, no veo la pantalla. No hay preguntas por ahora. Perfecto. Bueno, Yolanda. Yolanda, sí. Yo sí tendría una, primero, muy interesante lo que hicieron. Muchas gracias por la presentación. Me preguntaba si en algún momento en su investigación salía por ahí el concepto de interculturalidad. No sé si tiene relevancia o no, me interesaría conocerlo, y también, bueno, esa perspectiva de la cultura, ¿no? O sea, a lo mejor como representantes de la cultura, y qué rol tiene, si tiene un rol el concepto de interculturalidad y cómo se entendería. Gracias. Bueno, quizás en ese momento el concepto de interculturalidad no estaba como tan de moda, de hecho como más institucionalmente se suele hablar de multiculturalismo, que es como institucionalmente se ha pensado, pero desde las perspectivas indígenas, tanto de la literatura que hemos revisado también, es lo que se debiese hablar desde una interculturalidad más bien crítica, que busca cuestionar estas dinámicas estructurales que han sido colonizantes, ¿cierto? Por lo mismo, no sé si interculturalidad como tal, pero sí, por ejemplo, hablar de pueblo indígena y no pueblo originario, que es un concepto que también ha estado como bastante en debate. De hecho, en conversaciones sobre todo con Keyuk, hablábamos de esa temática, en el fondo, ¿por qué hablan de pueblos originarios, nuestros pueblos originarios? Entonces ahí también hay como un debate, cómo la institucionalidad piensa lo indígena en Chile. Entonces yo creo que por ahí va el debate, ¿cierto?, de categorías clasificatorias,
que a partir de las conversaciones que tuvimos principalmente con Keyu y también con Sofía, pertenecientes a la cultura Cheknat y Mapuche, se dieron bastantes, porque hay que considerar que el pueblo Cheknat recientemente está en debates para ser reconocidos institucionalmente en Chile. Hay como unos temas de clasificación identitaria, cuántas son las personas que existen, que hay actualmente como descendientes directos. Entonces, yo creo que el debate estuvo más enfocado a esos tipos de categorías clasificatorias, más que al debate de cultura, sino como de esta noción de ellos reapropiarse de su identidad. ¿Quieren aportar así? Estoy de acuerdo. Bueno, también agregar que también dentro de este debate de categorización hoy día también estamos hablando de primeras naciones, entonces claro, incluso el término indígena, que hoy día se ocupa mucho en la literatura multicultural, también está un poco en tensión, ¿no? Pero claro, nuestro trabajo se enfocó más en cómo ellos se autopercibían y si bien hablamos de los temas, para ellos era incluso más interesante cuestionar el término de comunicador indígena. Y de comunicadora indígena activista. Entonces, por eso no tocamos tanto el tema de la interculturalidad crítica. Claro, perfecto. De hecho, yo tengo una, no sé si llega a ser una pregunta, bueno, sí, una pregunta de capaz explorar un poquito más, y también pensando en el trabajo de Yolanda, cómo se da en las redes sociales esta puja por quién construye una narrativa, y hay una referencia, si bien en el espacio de las redes sociales, a esta idea que las redes sociales convierte la discusión en global, en que se borran los límites territoriales y geográficos, se da una referencia a la geografía. Por ejemplo, ustedes mencionaron esta activista que por no estar en el terreno, en el territorio, no se considera activista, y en el trabajo de Yolanda, los mexicanos que están en el exterior. Y eso es estar en el exterior como un componente particular de la construcción de Mexican, de White Mexican. White chican. No sé si exploraron por ahí o tuvieron algún tipo de reflexión de eso. Es más como pensando desde la particularidad de la digitalidad o de los espacios digitales y su relación con el territorio. Sí, bueno, en el caso particular de Constanza, ella hacía mucha referencia al espacio geográfico. Se notaba un poco como que se sentía alejada, digamos, de su cultura, más de este espacio de Ayita, y por eso también era que tenía mucho contacto con redes de redes indígenas de Ayita y más del norte del país. Perteneció a un colectivo, de hecho no me acuerdo cómo se llama. De mujeres indígenas de Aguita. Sí, de mujeres indígenas de Aguita, que era por medio, a través del cual finalmente mantenía las redes. Pero ella también, al haberse reconocido como de Aguita hace poco, tampoco estaba de a poco armando su identidad. Está como un poco recomponiéndola y viendo de qué forma hacerlo. De hecho, hay una parte súper bonita, o una frase muy bonita que ella habla de sus collages, que finalmente como que saca partes de distintas imágenes, de distintos diseños, para armar su identidad finalmente, que es algo como súper bonito que creímos que comentó ella. Finalmente igual le da relevancia al territorio, pero también ve desde otras partes cómo componer su identidad. Que igual hoy en día el Estado chileno no ha posibilitado de una manera más, de una mejor manera para que pueblos indígenas las recompongan o se sientan identificados. El espacio capaz político para la creación. El reconocimiento. Yolanda, en un momento vos mencionaste el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en el censo, y cómo el censo también es el reconocimiento institucional. Pensando en Argentina, que en el último censo que se hizo, se agregó la pregunta de si te consideras descendiente de, y tenías distintos afrodescendiente, indígena, y tenías una pregunta de, bueno, si te consideras
de qué pueblo sería, pero muchas veces yo hice la capacitación de censista, esa pregunta no era necesario y se hacía como un refuerzo, es como, bueno, pero si no te puede decir el pueblo, no importa, se considera descendiente. Es súper interesante ese tema porque, por ejemplo, acá en el 2017 se hizo el censo y la pregunta solo incluyó autopercepción. Finalmente el censo tiene dos preguntas, autopercepción, como si te percibes perteneciente al pueblo indígena y si tienes un apellido indígena. Lo cual, como antropológicamente, es súper interesante porque un 17% se consideró indígena, a veces sin serlo incluso, que cuando el común era como entre un 8 y un 9%, y ya estamos entre un 9 y un 12%, y eso genera muchos problemas cuando uno se enfrentaba a la autoridad y quería proponer temáticas de políticas públicas indígenas, porque decían, no, esto está mal, esta pregunta no la podemos contar porque es distinta a los demás, entonces no tenemos cómo medirla cuantitativamente, y generó un retroceso incluso, como en un afán como de mejorar esta percepción indígena, generó un retroceso en políticas públicas porque después no teníamos cómo contabilizar quiénes realmente eran indígenas y cómo dar, no sé si todos lo saben, pero Chile tiene un estado subsidiario, y en el fondo lo que más se hace son transferencias. Entonces, no podíamos hacer esas transferencias de pasarle la plata, desde, por ejemplo, de CONADI, desde Ministerio de Desarrollo Social, porque no sabíamos bien quiénes iban a ser los beneficiarios reales. Y ahí el Estado se negó. Entonces, eso generó un retroceso porque se le destinó menos dinero en el 2018 a causa de como traspié, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de autopercepción indígena, es como ir pisando sobre palitos. Tenemos que ir como con mucho cuidado y por lo mismo los activistas no se reconocen el tiro justamente porque implica todo un cambio de cosmovisión incluso. No sé si existe otra pregunta o en el Zoom existe otra pregunta. Sí, no, ¿no? Entonces podemos ir cerrando la mesa, incluso con este desencuentro a tiempo. Me parezco en cámara un poquito. Hola. La verdad que les agradezco muchísimo su presencia, a los ponentes que estuvieron dando sus ideas, cada una con su propia perspectiva y muy constructiva, creo, a la discusión. A las asistentes aquí presentes y también presentes en el Zoom. Y principalmente festejar este espacio, festejar esta discusión, e invitar que continúe, la jornada todavía continúa en la otra mitad de la tarde, invitarles a que participen de las mesas, invitarles a que también luego puedan consumir las mesas, todo lo que se habló en los primeros días del encuentro, de los talleres también que algunos quedaron grabados, y invitarles también a la charla de Héctor, que es la charla de cierre de este encuentro tan maravilloso, y simplemente muchísimas gracias. Gracias y saludos. Gracias. Muchas gracias, adiós. Acá, no sé dónde está la cámara. Ahí está.